Es una bendición inmerecida, por cierto. El estar aquí en la iglesia preciosa de Cristo. La iglesia es muy preciosa. Satanás quiere hacerte ver los defectos que tenemos, pero Dios nos ha dado dos ojos, uno para que no anulemos los defectos y otro para que sí veamos las virtudes que tenemos. Me alegro mucho de estar aquí y le voy a pedir al músico que me disculpes que no sé predicar. Muy bien. Muy bien. Y no te quiero molestar, y quien quiera tocar el piano, y predicar me parece muy bien, no se distraigan, pero la Biblia tiene música ya en sí misma. Bueno, agradezco al Señor la bendición del hermano José, responsable, la invitación, es un placer. Hablaba ayer con el hermano, les voy a saludar primero, que estoy muy contento de estar aquí. Gloria a Dios. Que le agradezco al Señor esta bendición inmerecida. Y me alegro mucho ver a los siervos, a las hermanas, a los coros, ver la iglesia tan bendecida. Cuando hay bendición se ve, y aquí la tenéis. Y me alegro en oír que las cosas van bien. Cuando amas a la obra del Señor, tu deseo es oír de otros que hay bendición, aunque no sea tu iglesia. Somos del pueblo del Señor. Y bueno, antes de predicar, les voy a decir un detallito. He traído unos bolígrafos tipo rotuladores, no chinos, españoles. Bueno, y el motivo de compré 4.000 bolígrafos. ¿Por qué? ¿Y por qué aquí hoy? Porque damos cada bolígrafo a €1. ¿Por qué causa, hermanos? Pues porque el libro de doctrina ya ha empezado, ya han empezado, entre otros, Emilito, el secretario nacional, Chato, que fue pastor aquí hasta hace poquito. Y bueno, me pareció bien a mí que, ya que ellos se esfuerzan, que no es fácil escribir un libro de doctrina, es tarea difícil, pero bueno, Dios tiene hombres muy capaces en la obra. Voy a decir una palabrita, hay mucho bueno en la obra. Amén. En todos sitios, donde vayas, hay mucho bueno. Y bueno, me pareció a mí que el trabajo pesado, no fácil, que van a realizar, había que ayudarles en los viajes que ellos han ido a Madrid, ha habido que viajar, hotel, gastos y tal. Y digo, bueno, pues con estos bolígrafos y alguna cosita más, de donativos al alcance de todos, se les pagan los gastos y que no paguen nada. Tengo la satisfacción de han estado 14 personas en Madrid y se les ha pagado a todos los gastos. Es lo mínimo que podemos hacer. Al finalizar, si lo veis bien, tenéis ese gesto de servir al Señor con €1, con un bolígrafo tipo rotulador, que los tiene el hermano Jordi allí al fondo. Gracias, disculpar que hable esto, pero es un trabajo que no puedo mandarlo a nadie. Lo tengo que hacer yo. En fin, que me alegro mucho de estar aquí, cántabros. Por Zamora estamos encendidos a 37 y a 38 grados. Lo estamos pasando realmente mal. Me alegro mucho. Y me alegro mucho que vi al hermano Cholo por allí. El padre espiritual de la obra en Zamora. ¡Qué bien! Yo los primeros mensajes se los escuché a él. ¡Gloria a Dios! Y otros muchos también.
a él y a su esposa, que eran jovencísimos, las cosas que se hacían antes. Estaban recién pedidos, eran bastante jovencitos, y Domingo, que está con el Señor, les casó para que bajaran a abrir la obra. Tenían la capilla donde vivían, un localito, no local, el comedor, donde vivían, se hacía de capilla y ellos vivían. Pero Dios les usó muchísimo, Gloria a Dios. Hicieron un trabajo maravilloso. Y me alegro mucho de verle allí y a Yola también. Gloria a Dios. Gracias. El Señor paga, hermanos. Somos fruto de su trabajo. ¿Quién iba a decir que aquel niño con 16 añitos que tenía? Pues en fin, aquí estamos. Gracias, Cholo. Gracias, Yola. Permítanme que les aplauda en gratitud. Hay cosas que hay que hacerlas en vida. Después de muerto ya no, en vida. Carlos, gracias por tu donativo. Gracias. Bueno, me cuesta traer un poquito el tema responsable que voy a traer, pero prefiero traerlo yo y no un pastor de la iglesia local o un obrero de la iglesia local, porque yo no conozco nada de nadie. Lo único que sé es que hay una iglesia muy preciosa. Otra cosa no sé nada de nadie. Y a veces conviene que un forastero, por usarlo así, la frase, diga ciertas cosas que él no conoce a la gente. Y quizás lo tomes tú más del Señor, que si sube otro que te conoce, lo puedes tomar a lo mejor, mira, lo dice por mí. Yo no lo digo por nadie, no conozco a nadie. Bueno, en el libro de Efesios tengo que hablar un poquito hoy para tocar un punto delicado al final, poquito delicado, pero el Señor nos va a ayudar. Efesios 5:18. No ignoro que estoy en una iglesia madre de España, que hay aquí muchísimos ministerios, bendecidos y enriquecidos, y una iglesia muy preciosa. Y por eso voy a compartir aquí este tema, hermanos. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? Yo sé que son temas que compartimos y cada obrero lo da conforme a la luz que tiene. Efesios 5:18 dice el libro sagrado, dice el apóstol a la iglesia. En Efesios tuvo San Pablo 3 años. Dice, sed llenos del Espíritu. Es el deseo del apóstol, es un mandamiento, es una posibilidad, es una realidad. Y lo mejor de todos, no es para un grupo determinado de personas, es para todos los hijos de Dios. Aquí no importa si hablas en lenguas o no, si cantas bien o no, si tienes cargo o no, si eres muy popular en la iglesia o más desconocido. Para todos los hijos de Dios, para todos los hijos del Rey, Dios tiene un deseo y es que seamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Bueno, tenemos que empezar a hacer alguna diferencia. Cualquier creyente que ya recibió al Señor Jesús de una manera ya instantánea, que no lo entendíamos y lo sabíamos por falta de luz al principio, cuando tú te arrepentiste de tus pecados y yo de los míos y recibiste a Cristo como Salvador y Señor, el Espíritu Santo ya vino a morar, a vivir y a permanecer en el verdadero creyente. Ese es un distintivo, un sello, una expresión de que somos de Dios, que tenemos al Espíritu Santo de Dios que mora y que vive en cada uno de los creyentes. Bueno, quisiera decir otra palabrita para ir poquito a poco al lugar donde debo llegar con paciencia.
¿Qué te digo si el Espíritu Santo que habitó, vivió, colaboró, usó, respaldó a Jesús, es el mismo Espíritu Santo que vive en ti y en mí, siendo Él como era y siendo yo como soy, tenemos el mismo Espíritu Santo? Voy a repetirlo otra vez. A veces si vas por un edificio importante, Millán, y pasas deprisa, lo ves como deprisa. Si vas más lento, lo ves mejor. Yo orgulloso, Jesús humilde. Yo pecador, Jesús santo. Yo con errores, Él impecable. Yo torpe, Él sabio. Yo con miserias y pobrezas, Él bendito por donde quieras mirarlo. El Espíritu Santo vino sobre Él. Le capacitó, le usó, le ungió, le respaldó, le favoreció. ¿Cómo puede ser que ese mismo Espíritu Santo que habita en Jesús es el mismo Espíritu Santo que habita en ti y en mí? Gloria a Dios. Yo voy a decir una frasecita desde aquí. Gracias, Espíritu Santo, que vives en cada uno de nosotros. Notar el título, el nombre más familiar, conocido o popular: Espíritu Santo, en mayúscula y Santo mayúscula. Es un nombre propio, un título divino que solo Él lo tiene. Y Emilito, decir santo me cuesta en mi torpeza, en mi mentalidad finita, entender esa palabra, santo hasta lo infinito. Entiendan esta frase que voy a decir ahora. Supongamos que entra por ahí alguien que no tiene al Señor y está perdido y vive una vida de perdido, bastante desordenada. ¿Cómo puedes creer que si se arrepiente y recibe a Cristo, en ese instante es salvo y en ese instante el mismo Espíritu Santo, santo hasta lo infinito, viene a morar y a vivir en él, que está lleno de pecado? Increíble. Gloria a Dios. ¿Entiendes? ¿Entiendes esto, hermano? ¿Lo entiendes, hermana? Te voy a decir una palabra. Él, aunque es santo hasta lo infinito y conoce mis miserias y las tuyas, recibe esta frase: el Espíritu Santo te ama mucho. Y el gran trabajo de él, entre otros que son incontables, bueno, él es el vicario de Cristo en la Iglesia. El catolicismo hereje, el catolicismo con falsas doctrinas, le llaman al Papa el vicario de Cristo. Vicario quiere decir uno que viene en lugar de otro. El Papa es un pobre alma, ya tiene para él. El único vicario de Cristo es el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué ha dicho Jesús? Os conviene que yo me vaya. Amén. Esa es una palabra difícil de entender en aquellos días, el grupo apostólico. Pero ¿cómo nos va a convenir que tú te marches? Si tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido. Si eres Dios, ¿cómo nos va a convenir que tú te marches? Dice, sí, porque el que viene después de mí, lo voy a decir yo en estas frases, él va a hacer trabajos y labores que yo no he hecho porque erais incapaces. Y ahora que vais siendo más capaces, él hará labores, funciones, servicios, ministerios, porque tenéis un mayor crecimiento. ¿Quién será el Espíritu Santo para decir Jesús, os conviene que yo me marche? No os voy a dejar huérfanos. Y el Espíritu Santo, hermanos, viene como el vicario de Cristo en la Iglesia. Es el que hace todas las labores. Y cuando José va a testificar y el equipo de jóvenes a evangelizar, hay un evangelista invisible que va antes que ellos, el Espíritu Santo que toca y prepara los corazones. Y es tan humilde que lo hace sin hacer ruido. Recibe esta frasecita si puedes entenderla. Hacer mucho ruido no es síntoma de humildad. Vive desapercibido. El Espíritu Santo es el Espíritu humilde. No habla nada de él. Es Dios. Tiene todos títulos, todos atributos que tiene el Padre y que tiene Cristo.
Pero dice la Escritura que Él solo habla de Cristo. Noten esta frase, si la pueden notar, creo que sí. Solamente el Espíritu Santo habla de la persona divina de Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él es el Salvador, el unigénito, el Cristo, el Mesías. Él es Dios, la resurrección y la vida. Pero el Espíritu Santo no habla nada de sí. Podía decir qué labores viene a realizar en medio del perdido pecador y en medio de los creyentes y de la iglesia. Pero Él no habla nada de sí. Os voy a decir por qué. Porque Él es el espíritu humilde. Gloria a Dios. Y cuando uno es humilde, uno habla poco de uno, ven más las virtudes en otros y hablan más de los demás. Tú mira que no le vemos si está trabajando. ¿Quién creéis que ha producido el ambiente que ha habido aquí? Me alegro de ver los jóvenes músicos entusiastas, con instrumentos, con ganas, convertidos, y me alegro de ver a las señoritas, lo bien que cantan, pero que me disculpen ellas y ellos. Si él no colabora con el respaldo, todo queda en letra bonita, pero no hay bendición. Por eso cuando David tocaba el arpa o la cítara para Saúl, que estaba el hombre bastante mal por la práctica de pecado continuado y no se arrepentía, porque el peor pecado no es el que se peca, es el que se peca y no se quiere confesar, porque cuando confesamos pecados, no hay pecado por grande que sea que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Estaba atormentado de demonios. El pecado nos atormenta en la práctica, hermanos. Pero tocaban allí. No tenía tantos instrumentos ni megafonía, pero tenía humildad, santidad y comunión. Los tres distintivos de un coro bendecido: humildad, santidad y comunión. Tocaba y dice que el espíritu malo se iba. Dice, estaba mejor y tenía alivio. No hay bendición si no hay acción del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Bueno, el Espíritu Santo es Dios y como Dios le adoramos. Amén. Quisiera pedir al hermano pastor desde ahí, ahora no, luego si haces el favor, que digas así de sencillo, pastor, me has venido tú ahí a la mente, que digas, Espíritu Santo, eres Dios, y todos le adoramos diciendo amén. Espíritu Santo, tú eres Dios. Amén. Está aquí con nosotros. Amén. Siendo santo hasta lo infinito, conociendo mi pobreza y mis miserias, mis torpezas y caídas, mis debilidades y confesiones diarias de pedir perdón, Él sigue en mí, me dice, yo te doy poder para que seas mejor cada día. Nos da poder. El Espíritu Santo nos da poder, hermanos. Por eso has permanecido hasta aquí. No te me ofendas, no te quiero quitar méritos ni valores. En ninguna de las maneras, por favor. Pero acéptalo. Recibes consuelo por el Espíritu Santo. Tienes paz por el Espíritu Santo. Tienes dones por el Espíritu Santo. Permaneces porque Él te anima, te toca, te ilusiona, te motiva, te regala dones, te favorece. Y quisiera decir una frase hoy para matar orgullo escondido, podrido que tengo, que Satanás no quiere que lo vea para que siga con él y pierda bendiciones, pero el Espíritu Santo que vive en mí es tan dulce que me lo hace entender aún en las intenciones sin tener palabras. Nadie te conoce más que el Espíritu Santo que mora y vive y está en ti. Bueno, habla el Espíritu Santo como persona que es. Discúlpenme, voy a hacer esto aquí. ¿Habló la botella? Díganme, ¿habló la botella? No. Y si golpeo aquí fuerte, ¿habló? No. Son objetos inanimados, sin vida. Pero el Espíritu Santo es una persona más real que tú y que yo. Si le adoras, le agradas. Si le obedeces, se alegra. Si vives en santidad, vive feliz contigo, hermano.
Y el Espíritu Santo convence de pecado, eso sí que es difícil. Es una labor divina. Cuando José predica, que me edifica muchísimo, y el equipo, y hay que seguir haciéndolo. El Señor quizás nos deje ver el fruto que hay, pero solo Dios sabe el fruto que hay. Él convence cuando habláis la palabra. Tú te vas para tu casa, en los pisos lo oyen, y luego este evangelista invisible se acerca al perdido pecador y le recuerda y le trabaja las palabras que vosotros habéis predicado. El Espíritu Santo anima, por eso estamos aquí, por los ánimos que nos da, bendice, da dones. Yo alguna vez le he dicho, José, al Señor, digo, soy demasiado soso, Señor, y saborío, y bueno, y todas esas cosas. Digo, si no nos das dones, somos incapaces de ser de bendición. Pero el Espíritu Santo da dones, da regalos, bendiciones, operaciones a todos los creyentes, para que haya edificación, para que haya bendición. Y por eso las iglesias están bendecidas. Hermanos, que no es el apellido nuestro, ni lo que ore, ni lo que digas, ni porque sea filadélfico, ni pentecostal. Es el Espíritu Santo que regala dones y los mueve sobre su pueblo para que haya bendición. Bueno, ¿qué opinión tiene Jesús del Espíritu Santo? Pues que manda a los discípulos que prediquen el Evangelio. Dice, haced discípulos en todas las naciones. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del mismo, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús dice que el Espíritu Santo es igual que el Padre y que es igual que Él. El Espíritu Santo es Dios. Y nosotros humildemente le decimos ahora todos aquí, Espíritu Santo, te amamos de corazón. Bueno, los falsos predicadores que siempre ha habido y hay quieren quitar importancia al Espíritu Santo, sembrar dudas, conceptos equivocados, que es un instrumento, que es una fuerza, son mentiras. Cuidado con los móviles. En los móviles está Dios y está el diablo también. Amén. Tengamos muchísimo cuidado, por favor, y no creamos todo que oímos de todos y menos de gente desconocida, hermanos. El Espíritu Santo es Dios, es una persona, está en ti, nos ama, y déjame que te diga esta palabrita, está trabajando en ti y en mí para que nos parezcamos más a la persona divina de Jesús. Ese es el gran trabajo que tiene ahora en ti y en mí. Bueno, la llenura del Espíritu Santo, hermanos, no hay que confundirla. Tú tienes al Espíritu Santo, eres salvo, por eso has llegado hasta aquí, pero la llenura del Espíritu Santo es un paso más de obediencia y un paso más de comunión, hermanos. Es un mandamiento para todos los creyentes. Ser lleno significa caminar de acuerdo al Espíritu Santo. Significa... Voy a decir aquí una frasecita ya. No practicar un pecado continuado. Vamos poquito a poco. Cuando uno es lleno del Espíritu Santo se le nota. Tiene más presencia. Tiene más crecimiento. Está más agradecido a Dios. Ama más a la iglesia. Tiene más carga por colaborar. Ama más al perdido pecador. El que está lleno del Espíritu Santo quiere hacer algo, no exige qué, quiere hacer algo, quiere ser útil porque ama la obra del Señor. Los que están llenos del Espíritu Santo tienen una mayor capacidad para entender la palabra, una mayor sensibilidad. Cualquier cosita les afecta. No has hecho nada grave, pero te ha afectado que has levantado la voz a esa señorita y te ha molestado. Y te afecta, porque hay sensibilidad. La llenura, con mucho respeto. Si algo necesita la Iglesia del Señor con carácter de urgencia, es la llenura del Espíritu Santo de Dios. Bueno, vamos a ir viendo cositas. Quisiera decir aquí una cosa del Espíritu Santo. Ya vamos poco a poco al tema entrando. El Señor está preparando con la palabra el terreno para luego decirnos 10 minutitos muy serios. Esto primero es, permítanme la expresión, es la anestesia para luego el Espíritu Santo
Haga la operación, hermanos. Bien. El Espíritu Santo, atención a esta frase: ora por ti y por mí. En Romanos 8 dice que Él intercede, ora por nosotros, pero como Él es Dios, su oración es distinta a la nuestra. Dice, pidiendo a Dios como conviene, con gemidos indecibles. Ora conforme a la voluntad de Dios. Lo voy a explicar mejor. Cuando éramos más jóvenes, José, íbamos a evangelizar o visitábamos casas, cuando estábamos de pastores, y normalmente te daban café solo. Era lo normal de las casas, el café solo. Y normalmente había gente, pues que había muchos pozos en el café. Pero había algunas casas que tenían colador. Y cuando había colador, pues hombre, los pozos quedaban en el colador y tomabas el café de una mejor forma y manera. Ahora que has entendido esto, ya verás. Mis oraciones tienen pozos. Hay muchos. Y las tuyas también. Porque todavía no estamos glorificados. Tenemos oraciones con sinceridad y con egoísmo, con humildad y con orgullo, con más sinceridad y con menos, con pozos. A veces no sé ni lo que pido. Y tú tampoco. Es que lo dice la Escritura, que no sabemos pedir como conviene. Puedes pedir algo para ti, puede ser un serio problema y tú lo ignoras. A veces a un niño, ahí en Zamora, realmente, quería una moto, su padre le dijo que no, y que no, y que no, pero él no muy educado la cogió, y en la hora que la cogió, hubo que hacerle una operación bastante seria. Hermanos, a veces el Señor no nos da esa moto que queremos. Sí, Señor. Hay muchos coches, hay muchas calles, hay muchos lugares, hay muchos peligros, y no te da la moto, pero te da una cosa que es fructífera, sana y te va a beneficiar. Por eso, atención a esta frase: el Espíritu Santo ora por ti y por mí. Nos evita de peligros que ignoramos. Como Él es Dios, te conoce a la perfección a ti. Como Él es Dios, conoce el mañana. Y al conocer el mañana sabe lo que es mejor y lo que no es mejor para ti. Recibe esta frase. El Santo, el Espíritu Santo, que es Dios, entiéndela por favor y alégrate. Dedica tiempo al cielo, al Padre, y dedica tiempo a orar por ti. Gloria a tu nombre. Santo. Aleluya. Que ora el burgalés, digo bien, ¿no? Sois de Burgos. O el bilbaíno, me parece muy bien. Y yo he estado en iglesias que olvidaba orar por gente, por falta de memoria. Cáptalo otra vez, sé que es sencillo, pero entiéndelo. Que el Espíritu Santo, que es Dios, dedique tiempo al Padre a orar por ti. Es que te conoce, es que te ama, es que quiere lo mejor para ti, es que te evita de peligros. Porque en tus oraciones y en las mías hay que tener el colador. ¿Y quién es el colador? Es una expresión, el Espíritu Santo, que quita esos pozos. Y dice, no le des esto a este hombre, que él no lo sabe, se busca la ruina. Si se encuentra una cartera con muchos billetes, se busca la ruina porque tiene una debilidad escondida que la gente no lo sabe. Y teniendo poquitos, más humildes, más fieles, más ricos. Déjamelo así. Y bueno, vamos a ir poquito a poco al tema. Bueno, vamos a ver. Antes dije que San Pablo estuvo 3 años en la iglesia de Éfeso. Pero aunque estuvo 3 años, hermanos, aunque haya un gran ministerio en una iglesia, si la iglesia no quiere mejorar, no mejora. Es que uno tenga propósito de mejorar. Y ya veréis en esta iglesia de Éfeso lo que había. Ya veréis. Verso 25 del capítulo 4 dice, desechando la mentira. Había mentira en aquella iglesia.
Dice que se deseche. Discúlpenme la expresión. Posiblemente por la noche hay desechos en casa y se tira a la basura, porque no queremos que haya eso ahí, que no es sano ni bueno. Es decir, hay en nosotros pecados, debilidades, errores, que no te las va a quitar Dios, las tienes tú que desechar. Porque ya te ha dado el poder. El Espíritu Santo te ha capacitado con poder para que tú y yo quitemos eso que no glorifica el nombre del Señor. Dice desechar la mentira, dice hablar verdad, dice airaos, pero no pequéis. Dice no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Discúlpenme, hermanos, tenemos mucho roce unos con otros. A veces los platos se caían de los vasares sin darnos cuenta cuando éramos niños. Se caían los platos de los vasares. Bueno, aquí habrá señoritas que ya no saben qué es eso, ¿no? ¿Sabéis vasares? Sí, bueno. Hermanos, cuidado cuando alguien nos ofenda. Procuremos perdonar pronto y rápido. ¡Qué bien! Porque si permanecemos con ese sentimiento de no querer perdonar, de venganza, de odio, de mal deseo, de malas intenciones, estamos dando lugar al diablo. Y al diablo no hay que darle lugar viviendo en santidad. Y miren lo que había en esta iglesia. Dice, el que hurtaba, que no hurte más, que trabaje, hombre, que haga bien y dé al necesitado. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Eso quiere decir peces, pescado, que están mal, que no se pueden comer, que están malolientes. Cuando decimos palabras, frases torpes, deshonestas, feas, es como ese pescado o esa fruta que está podrida, que molesta, que estorba, que es perjudicial. Y sigue diciendo la Escritura, atención, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Es decir, no hay nada más desagradable que el pecado continuado. Ya entramos en el tema ahora ya. Cualquiera podemos caer. Hubo grandes hombres que cayeron, pero fue una caída y se levantaron. ¿Hay alguien que ha caído aquí? Pídele la mano al Señor que te levante como a Pedro. Desea levantarte, inténtalo, ora un poquito más, ven un poquito más a la iglesia, más canciones en tu casa, más mensajes en tu casa, y el Señor te levanta, y no solo te levanta, te limpia, te perdona, te restaura, y puede bendecirte y usarte para su gloria. Pero no hablamos aquí de esa caída que cualquiera estamos expuestos. Estamos hablando que al Espíritu Santo le contrista cuando yo sé que tengo un pecado y no lo acabo de tirar o de confesar. Ese es el tema, hermanos. Pondré un ejemplo, me disculpan. Noé se emborrachó, pero no era un borracho. De acuerdo, ¿verdad? Amén. Hay cosas que se practican, que hay un hábito, que se acaricia, que se abraza, que no se quiere soltar, que soy consciente que no hago bien, que el Espíritu Santo está en mí, que me habla, que la palabra me habla, que el predicador me habló, que el coro me habló, pero sigo guardándolo. Ahí, cuando estamos en esa situación y no abandono, no quito, no echo fuera eso, contristo al Espíritu Santo. ¿Qué significa contristar al Espíritu Santo? Que como eres santo hasta lo infinito y vive en ti y en mí, es como que dijese, pero hijo, con los años que llevo contigo ayudándote, dándote poder, mi gracia, mi ayuda, consolándote en tus tristezas, levantándote cuando caes, pero ¿por qué no confiesas ese pecado? ¿Por qué no lo abandonas? Si yo te doy poder, si yo te capacito para que lo abandones, ¿por qué estás así? ¿Sabes por qué estás triste, decaído y frío? Porque no tiras eso que sabes, que haces, que otros lo ignoran, que no lo saben, pero yo que vivo en ti lo sé. Estoy triste. Estoy triste.
Me estás contristando porque no me agradas. Gloria a tu nombre. Ese es el tema que vamos a hablar un poquito ahora. ¿Qué pasa, hermanos? Que cuando hay una práctica de pecado, uno entra en una situación de peligro espiritual. Ay, Dios. Si viniese alguien ahí, Jordi, y lleva unos poquitos meses, la capacidad y comprensión de Dios exige mucho menos que a ti y que a mí. Porque Dios tiene capacidad de comprensión. Pero gente que ya llevamos años, no podemos ni debemos practicar un pecado que no acabamos de tirarlo y echarlo fuera de nosotros, que nos impide bendición y crecimiento. Entonces, el Espíritu Santo se pone triste. Y el gozo, el fruto, se aminora, se reduce. Atención ahora, hermanos. Eso impide que uno esté lleno del Espíritu Santo, ¿está claro? Claro. ¿Qué impide también otro pecado que no estemos llenos del Espíritu Santo? Pues otro pecado que los creyentes podemos tener. Dice, no apaguéis al Espíritu Santo. Vamos a ponerlo sencillo. Es como que hay un fuego y si queremos que ese fuego no se apague, ¿qué hay que hacer en ese fuego? Díganlo, por favor. Echar leña. Si dejamos que se vaya apagando y no echamos leña, si vienes poquito al culto, si yo vengo poquito, si los quehaceres, los problemas, los mercados, las cargas, si no os ponéis canciones cuando plancháis o cocináis y música cristiana, a elegir la que queráis. Y predicaciones, los varones cuando viajamos y coros, y si no alimentamos, si no echamos fuego, vamos apagando y vamos apagando y entramos en debilidad y entramos en flojera y entramos en decaimiento. ¿Cuándo tentó Jesús a Satanás? ¿En el ayuno? ¿Cuándo le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan? Después de 40 días, cuando estaba muy débil. Satanás, que el Señor le reprenda. Es paciente y astuto y espera a debilitarnos y a debilitarnos, porque te hace una oferta y sabes que tú dices un no, pero dices, pero le voy a debilitar, ahora que va poco a la iglesia, ahora que apenas ora, que tiene un problema familiar o tiene alguien en el hospital y está un tanto descuidado, ahora que está débil, le voy a presentar esa debilidad. Discúlpenme y pido disculpas, hablo con mucho respeto, que se lo merecen. Cuando cayó David, cuando estaba débil, cuando iba poco al culto, lloraba poco. Claro. Así que, una práctica de pecado continuada, no abandonar. Cuando no tengo comunión con el Señor, con los hermanos, el Espíritu Santo, hermanos, se va apagando. Ahora bien, ya entramos en el tema delicado, para no ser muy pesado. ¿Qué hace Dios cuando en mí estoy contristando al Espíritu Santo durante mucho tiempo y continúo abrazando ese pecado? Que quizá la gente no lo sabe. ¿Qué hace Dios? ¿Qué puede hacer Dios por mí todavía? Por supuesto que puede hacer. Por supuesto que puede hacer, hermanos. Quisiera que leyese el hermano un texto, el hermano pastor. Rasgad vuestro corazón y no rasguéis vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá
y dejará bendición tras de él. Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tiene la potencia del claxon de un camión. Noten, hermanos, en ese texto hay 4 atributos de Dios. Quisiera decir algo a aquellos que usan mucho el teléfono. Cuidado con los falsos predicadores que solo predican de un Dios que perdona, que ama, que salva, que toca, que regala, que bendice, que levanta, que ayuda, y no predican de un Dios que es limpio, justo, que condena, que disciplina. Dios no es un santurrón, ni un bonachón, por favor. Cuidado con creer que Dios todo da de paso, que todo permite, que calla, que otorga. Cuidado, que Dios es recto, que es santo, que es justo, que igual que perdona, disciplina, que igual que anima, reprende. Y cuando al Espíritu Santo le estamos contristando durante tiempo, hermanos, no hay otra alternativa ya que el Señor tiene que comenzar con disciplina. Como dice el libro sagrado de Hebreos, el Señor al que ama, disciplina. Pero si lo hacemos nosotros en nuestras casas, hermano, si tú tienes unos niñitos, no voy a decir ni edades siquiera, de 10, 12 o 14 añitos, y no quieren trabajar, o no quieren estudiar, o no quieren aprender un oficio, algo tienes que hacer con ellos. Algo tienes que hacer con esos niños. Y no les puedes dar todo el dinero que quieran para el sándwich y esto y lo otro. Tiene que haber disciplina y corrección. Hermanos, no se me ofendan por esto que voy a decir. Si tú tienes una niñita normal y yo tengo un niñito normal y mi niño ni trabaja, ni hace, ni mercado, ni un trabajo, ni reparte, y es un vagatis, y solo quiere dinero para comer, mira, si te la pido no me la des. Está mejor contigo que conmigo. Muy bien. Aunque sea bueno. No se trata solo de ser bueno. Claro. Hay que disciplinar. Amén. Y Dios disciplina. Él perdona el pecado por grande que sea, siempre que haya sincero abandono y arrepentimiento del pecado. Limpia, perdona, olvida, justifica. No tienen memoria. Pero no olvidemos que hay consecuencias del pecado. Esa es la frase. No hay consecuencias del pecado. Que eso nos frena a persistir en pecar, porque hay consecuencias que lo paso mal. Ahora vamos a ver, hermanos, otro texto sagrado que va del pastor. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su pecado. Leen otra vez, por favor. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su pecado. Notar la comprensión y el amor de Dios. Le he dado tiempo para que se arrepienta. Dios da tiempo, da oportunidades, ayuda, favorece. Dice, pero no quiere. Esto es en una iglesia. No quiere. Bueno, ¿y qué hace Dios entonces? Se lo estamos poniendo difícil. Menos mal que en él hay solución para todo. Amén. Muy bien. Da tiempo para que haya arrepentimiento. No quiere. ¿Y qué hace Dios ahora? ¿Qué va a hacer Dios? A veces se pasa tú en tu hogar. A veces con el amor no consigues el cambio de un hijo y con 2 buenos bofetones sí le frenas y cambia. Claro. ¿Qué hace Dios? Vamos a ir al texto sagrado, que es el que tengo que leer. El tema un poquito complicado. 1 Corintios capítulo 11.
habla de la cena del Señor. Y en Corinto era una iglesia, eran creyentes, eran salvos, pero eran niños en la fe. Y había gente un tanto desordenada en la cena del Señor allí. Lo sabía que se emborrachaban en la cena del Señor, hermanos, y participaban de la cena del Señor. Y miren, dice: será culpado del cuerpo y de la sangre, si no hay respeto y sin reverencia. Dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa. Es un examen personal que yo me tengo que hacer a mí y tú a ti. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, es un texto fuerte de la palabra, que pasaba en una iglesia local del siglo I, y el hablarlo aquí es: si a un alma de aquí, después de predicar este mensaje, se le hace bien, me doy por satisfecho. Muy bien. Si haya un alma que le da luz la palabra y hay un cambio. Miren, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Es en la cena del Señor. Lo primero que tengo que decir es que yo, para tomarla mal, no la tomo. Si estoy practicando un pecado, no la tomo, no debo tomarla. Debo pedir ayuda al pastor o pedirle que me asesore. O si yo en mi corazón a ti no te perdono, yo no debo participar de la cena del Señor. ¿Para qué voy a participar? No debo. Debo tener cierto conocimiento, cierto respeto, cierto temor, hermanos. Notar esto que ahora voy a explicar un poquito solo. El Señor disciplina, porque Dios tiene un título, que Él es el disciplinador perfecto. Voy a repetir esta frase. Dios tiene un título divino, solo lo tiene Él: disciplinador perfecto. Quiere decirse que yo a veces disciplino y no lo hago en perfección, porque no veo la intención del corazón y lo que ha movido a... Pero Dios ve, sabe, conoce, se duele del castigo. Dice la Biblia: hay muchos... Me duele este texto, que podía decir hay varios, hay algunos, pero dice: hay muchos enfermos. Está hablando físicamente, una disciplina del Señor. Por favor, que nadie me malentienda. No el que esté enfermo es una disciplina del Señor. Podemos estar enfermos porque vamos envejeciendo, por un descuido, por una torpeza, porque la vida es así, porque el cuerpo va enfermando. Pero aquí había ciertas enfermedades que eran disciplinas del Señor para frenar su pecado. 2. Y hay debilitados entre vosotros. Puede ser física y espiritualmente, el pecado debilita. Y noten esto: y muchos, es la sorpresa del texto, muchos duermen. Usa un vocabulario cristiano. Es decir, hermanos, Dios puede permitir y enviar juicio a uno de nosotros si persistimos en pecar y continuamos en pecando. Dios puede disciplinarnos de una manera, hermanos, con enfermedad, con debilidad física, y ¿qué digo? Hasta cortarnos el tiempo nuestro aquí en la tierra. Sé que no es bonito lo que oyes, pero lo tienes que oír, porque es Biblia, es palabra de Dios. No solo podemos alentar a las iglesias, no siempre podemos animar y esto y aquello, eso es necesario, pero también hay mensajes que hay que advertir el peligro que podemos correr, hermanos. Porque quien bien te quiere te hará llorar, porque nadie te ama más que Dios, y quiere que entremos en esa situación, evitarlo. Mira, te voy a contar un caso que lo conozco bien. Era yo más joven que hoy. Cierta persona en cierto lugar
le hicieron una cosa gravísima, gravísima, gravísima. Y durante muchos años no quería perdonar. No quería perdonar a una mujer, de ninguna manera. Bueno, y ya enfermó gravemente, porque en su corazón había venganza, malos deseos, malos pensamientos. Discúlpenme lo que voy a decir. Por aquí tuvieron que abrirla bastante por la enfermedad de una situación ya que estaba a punto de morir. Me acuerdo que dijo: no perdono aunque vaya al infierno. Pero Dios da oportunidades, hermanos. Es mejor que nosotros. Se habló con aquella persona, se le dijo el peligro que corría. El Señor la tocó. Porque tú puedes hablar la palabra, pero se necesita el toque del Espíritu Santo. Cambió. Veía la muerte, veía que se perdía, un pecado de años. Y atención lo que voy a decir. Cuando esta persona dice, perdono, y se le dijo, ora por esa persona, para que se te quite el veneno. Hizo una oración breve, pero de corazón. Te pido por fulano que le bendigas, Señor. ¿Cómo pueden creer ustedes que esos dos orificios enormemente grandes que tenían se le cerraron por completo? Dios se duele del castigo. Pero si tiene que disciplinarme y me arrepiento, es capaz de cortarme más tiempo aquí en la vida, pero si estoy arrepentido, me voy con Él. Amén. Por favor, vive todo lo que tengas que vivir, que te necesitan en tu casa y tu familia te quiere. Que nos vamos para el cielo, hermanos. Que si tengo que abandonar algo, lo quiero abandonar. Que hay que evitar la disciplina del Señor. Porque el Señor al que ama, disciplina. Y si nos da tiempo de arrepentirnos, encantado. Por eso dice el texto sagrado, dice, y muchos duermen. Imaginaos qué iglesia. Y quizá diga alguien, no quisiera molestar a nadie. Quizá diga alguien, bueno, eso pasaba en Corinto. Bueno, y en Zamora, de donde yo vengo, también pasa. Y a lo mejor algo pasa aquí también, con todo preciosos que sean. Nadie estamos exentos ni libres de cometer una locura ni una torpeza. No permitamos ni abracemos el pecado. Quitémoslo, lloremos, confesemos, echémoslo fuera, ayunemos si es necesario, oremos, que nos oren los siervos por nosotros, que nos ayuden. El pecado es tu enemigo. Cristo murió por el pecado. Cargó sobre sus espaldas el pecado del mundo. Hermanos, vivamos en santidad. Que Cristo viene pronto y nos vamos con Él.